Bueno, muy bien. Ahí empezamos a grabar. Bien, buen día, Bueno, bienvenidos. ¿cómo les va? Hoy vamos a estar hablando de un tema que veníamos como así, como que viene surgiendo de todas las charlas que venimos teniendo. Y dijimos, bueno, le vamos a dar protagonismo, ¿no? Porque si no, siempre lo dejamos como si fuera accesorio y creo que al final termina siendo central. Y bueno, Ujú. acá estamos, a ver qué surge Así es. de esto. Bueno, y este tema es, Este tema es el escucharte y el aprender a escucharte. Creo que venimos hace siempre, o sea, en todos los encuentros que tenemos, decimos que te focalices en vos, que te escuches, que veas, para qué lado sí, para qué lado no, y no sé qué. Y bueno, estuvimos hablando con Tami de, bueno, y cómo nos escuchamos y qué es esto de escucharnos y todo. Así que ese es el tema que tenemos hoy. No sé si querés arrancar, Tami. bueno, dale. Yo en esto pensaba un poco como también en lo que a mí me consultan muchas veces, que es, bueno, ¿y cómo sé si es mi intuición? ¿Cómo sé si no? Como que se va todo hilando, porque en general los humanos estamos bastante confundidos de qué es lo adecuado para nosotros y parece que estamos muy acostumbrados a que nos digan qué hacer. Uh-huh. Y ahí está para mí la clave, porque lo que decimos siempre, como decías vos, es aprender a escucharte, aprender a sentirte, aprender a conectar con vos, aprender a respetarte. Y perdón, va a sonar esto un poco soberbio, lo siento, yo sé que cómo va a sonar, pero a mí eso como que nunca me costó mucho escucharme, me cuesta escuchar a los demás, pero escucharme a mí no, nunca fue un problema y yo no entendía, de verdad, o sea, lo digo cuando era chica, porque la gente no se escuchaba, no lo comprendía, o sea, realmente parte de mi trabajo de desarrollo personal ha sido entender y empatizar con las personas, porque no es fácil aprender a escucharse, no viene dado, ¿sí? De hecho, no está bien visto. Entonces, como que por mucho tiempo era como, no, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Y como que viene tipo un manual social, cultural de las cosas que están bien o que están mal. Y a veces eso no es lo genuino, no es lo que queremos, no es lo que nos hace bien, no es lo que respeta nuestra individualidad. Entonces, cuando empezamos a mirar las técnicas espirituales, que son lo que yo más transito, por supuesto, eh, todas buscan este camino de individuación, de encontrarnos a nosotros mismos, ser parte de un todo y reconocernos como parte de un todo, pero no perdernos en él. Para mí, esto es un camino arduo, no es fácil. No es que, qué fácil, me reconozco a mí mismo y ya está. No, no, porque no te puedes aislar de los otros ni los puedes pisotear en ese proceso, ¿sí? Pero también tienes que aprender a no perderte. Entonces, es como un equilibrio bastante delicado de alcanzar, ¿sí? Uh-huh. Y, y ahí es donde nosotros decimos aprender a escucharse, pero yo creo que sería más adecuado decir aprender a reconocerse, ¿sí? Porque el escucharse lleva un lenguaje específico, que es esto de escuchar, ¿no? De oír algo que supuestamente es como si fuera una voz interna. Pero no todo el mundo tiene eso, ¿sí? Y simplemente es un reconocer que me hace bien, cuáles son mis límites, cuál es lo que, eh, de todas las opciones, que está bien para mí, que no, que me resuena, que no, sin caer en calificar de bueno o malo, porque entramos mucho en el fanatismo también, en estas cuestiones donde decimos, esto está bien, ¿no? Y entonces
el color rosa me gusta, entonces está bien usar color rosa, todos deberían usar rosa. No. Hay como que detenerse un par de pasos antes, por supuesto no en esto, sino en otras cuestiones más profundas, pero que parten de ahí, que parten también del hecho de que cuando éramos niños, nunca se nos preguntó, ¿quieres esto o quieres esto? Se nos impuso, esto, toma. Que está bien para cierta edad, pero eso debe empezar a flexibilizarse a medida que uno va creciendo. Muchas veces nuestros padres no han sabido, no han podido o simplemente no quisieron hacer esa evolución. Entonces, cuando salimos al mundo y queremos conectarnos con él, estamos esperando que el mundo actúe como nuestros padres, muchas veces, ¿sí? Yo que estoy diciendo un montón de cosas, pero bueno. Está bien. Como que el mundo actúe como nuestros padres diciéndonos y orientándonos, esto sí, esto no, es con esta persona sí, con esta persona no. Y esa voz interna que no se ha escuchado o entrenado, ¿sí?, para conectar con el afuera, lo siento, esa voz interna habla, o esas sensaciones internas nos hablan, nos muestran que sí y que no, pero es un lenguaje que no hablamos. Por lo tanto, no sabemos cómo responder a él. Wow, un montón de cosas ahí para responder, para pensar, diría yo, ¿no? Para que cada uno analice. Yo lo volvería a escuchar y me anotaría cosas que me anoté para pensarme, ¿no? De todo esto que dijiste. O sea, hay otro tema que se repite mucho en todas nuestras, que en algún momento hablaremos, que son estas creencias. Esto que decías, ¿no? O sea, no está bien visto el escucharte, no está bien visto, o sea, como dentro de nuestro mundo nosotros tenemos creencias, o sea, cosas que en algún momento se dijeron, se estipularon que estaban bien o que estaban mal ir por ahí o por otro lado, más allá de que nosotros tenemos esto de que sí, no hay nada que esté bien ni mal, pero hay cosas que culturalmente, ¿sí?, están bien o mal vistas. Entonces, es un tema a tratar en algún momento, este tema de las creencias, pero bueno, es como un tema tabú esto de escucharte y que no quede solo en escucharte, ¿no? Esto de ir un paso más allá, esto que vos decías, creo que la palabra que usaste es comprenderte, no me acuerdo ahora, pero sino que es un poco más, o sea, no es me escucho. Y después pensaba, siempre pienso yo en el que por ahí más le cuesta escucharse, o comprenderse o entenderse, y encontrar esa voz interior, que muchas veces no es una voz que vamos a escuchar. Muchas veces nos podemos centrar en otras cosas, en pensamientos que nos vienen a la cabeza, en emociones, ¿sí? Son esas llamadas de atención, podríamos decir, ante ciertas cosas, y a mí algo, como hablábamos el otro día, esto de, bueno, del tema de escuchar esto de, bueno, lo más sutil, la emoción de si esta persona me suma o no, creo que acá por ahí va lo mismo, ¿no? También empezar por ese lado, escuchar qué emoción me genera esto o el otro, y empezar a ver para dónde ir, para dónde no, ¿no? Como que no hace falta, o sí, pero bueno, esto de sí o sí tiene que ser una voz que me diga por acá, por allá, esto me gusta o no me gusta. A veces con otras cosas y escuchar otras cosas en nosotros, que por ahí a través de la corporalidad y de las emociones es más palpable, más fácil, podríamos decirle, para por ahí empezar, después sí ir profundizando. Y con esto de ir profundizando, vos decías esto, bueno, me gusta el color rosa, capaz que es algo que, bueno, no viene al caso, ¿no? Y capaz que sí, porque en esto de las creencias y esas cosas que ya están como
preestablecidas, yo voy haciendo cosas que están así preestablecidas y no me voy. No soy, o sea, primero no me escucho y después no sé qué quiero, no sé para dónde quiero ir y no soy coherente conmigo mismo. Y esas cosas en algún momento nos empiezan a pasar factura. Empezamos a sentir esa incomodidad o eso de, che, esto no sé si me gusta, ¿no? Y bueno, y ahí nos replanteamos un montón de cosas. Entonces, capaz que a veces empezar con algo chiquito, como cuál es tu color preferido, qué es que te transmite ese color, ¿sí? Conectar con los otros sentidos, no hace falta encontrar, por eso te digo que a veces ir a lo más fácil, entre comillas, puede después llevarnos a ver de qué manera yo puedo conectar con esa voz interior e ir profundizando y empezar definiendo, bueno, a ver, ¿realmente el rosa me gusta o es porque dijeron que soy nena, que hoy, bueno, se está perdiendo eso, pero yo creo que sigue bastante vigente que soy nena y me tiene que gustar el rosa, ¿sí? O soy rebelde y no me gusta el rosa, me gusta el negro porque voy en contra de todo eso y no sé qué, pero ¿realmente me gusta el negro o voy en contra de eso? O sea, ¿qué me gusta? Esa es la pregunta. Y creo que conectar con algo más allá de esa voz interior, que yo pueda empezar con algo más tangible, me puede ayudar. Y después también hay herramientas, obvio, ¿no? Como esto que hablábamos, el momento de reflexión, o sea, tener momentos para escribir, tener momentos para hacerme preguntas y que esa pregunta sostenerla en el tiempo, porque a veces nos hacemos una pregunta y no tenemos la respuesta. O a veces esa respuesta es como este iceberg, ¿no? Aparece la primera respuesta, que es lo de acá arriba, y cuando voy profundizando va haciéndose más profunda justamente esa respuesta. Terapia sirve un montón para ver y empezar a escucharnos. Yo siempre digo, cualquier tipo de terapia, holística, no holística, o sea, cualquier tipo, termina siendo un frontón en donde lo que hace la persona que está sentada de este lado es devolverme y yo me voy escuchando a mí mismo o a mí misma, ¿sí? En esta conversación que estoy teniendo. Entonces ahí puedo empezar a descubrir cosas de mí y empezar a conectar conmigo. Ejercicios, hay 1.000 millones de ejercicios que hay en donde podemos sentarnos, volvemos a lo mismo, tener un momento de reflexión, siempre parando, conectando, haciendo algo que me conecte, ¿no? Pero bueno, creo que como lo que más me gustaría dejar es esto de entender que no siempre va a ser una voz interior, tipo, bueno, a ver qué queremos y que aparezca en mi cabeza esa voz, sino que puede ser a través de otro tipo de los sentidos, como por ejemplo, o sea, el tema de las emociones, ¿sí? Puede ser algún pensamiento, puede ser alguna incomodidad que yo sienta, o comodidad, o gusto, sentirme a gusto. Entonces, por ahí empezar a escuchar esas señales que nos vamos dando para después sí ir profundizando en encontrar esa conexión con esa voz interior, ¿no? Sí, de hecho, iba a decir esto. Que el cuerpo es nuestra mejor medida de empezar a escuchar el cuerpo, justamente, ¿sí? Que es empezar a sentirnos, dónde nos sentimos bien, dónde nos sentimos mal. Pero estas señales son sutiles. No es, entro a un lugar y ya sé que esta persona que me cae mal me va a hacer sentir mal en todos los... Eso es claramente lo vamos a poder reconocer. Igual hay que empezar por eso, ¿eh? Por registrar. Esto es registrar el cuerpo, registrar qué señales me está mandando el cuerpo. Primero, a grosso modo, donde, no sé, llego a un lugar y me empiezo a sentir incómoda, ¿sí? No, estoy en mi oficina y me quiero levantar, y me quiero ir, y me quiero mover, y después, qué sé yo, viene mi compañero de trabajo y me empiezo Estos son cuestiones de corporalidad y de gestualidad inconscientes que hacemos, pero que no solamente son para mirar en el otro,
sino para mirar en nosotros lo que nos provoca la presencia de ciertas personas o estar en ciertos lugares. ¿Sí? Ahora, yendo un poco más fino, ¿sí? También el cuerpo nos va a mandar señales ya como si la piel se eriza, por ejemplo. ¿Sí? Cuando siento tensión, empiezo a sentir que se me tensa el cuerpo, ¿sí? O me relajo, como bien decías. Estas son señales que nos pasan a todos, no importa si somos personas más intuitivas o no. ¿Sí? Estas son señales que las percibimos porque todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos campo áurico. Entonces, ¿cuándo? Acá voy a explicar un poquito más esto. El campo áurico es una capa de energía, como una extensión de nuestra energía física, vamos a decirlo así, que se extiende más o menos entre 80 centímetros, 1 metro alrededor de nuestro cuerpo. Todo es como si fuéramos caminando como con una burbuja alrededor. ¿Sí? Entonces, todo lo que entra en ese rango a 1 metro de distancia nuestro, ¿sí? de allá para acá, nos va a dejar o nos va a compartir un poco de su energía. Entonces, esto de sentir que cuando estamos, por ejemplo, en el colectivo, en el tren, en el subte, ¿no? O sea, en estos lugares donde estamos pegoteados con la gente, nos abruma, claro, porque hay como campos de energía fusionados muy cerca. Entonces eso nos puede llegar a abrumar. Si somos más sensibles a la energía, lo vamos a sentir más, tal vez hasta nos quedamos con emociones de alguien que ni conocemos, ni hablamos, ni nada, solo iba pasando por ahí. Entonces, imaginémonos esta situación en no sé, en un banco, ¿sí? En una oficina X donde estoy en atención al público permanentemente, que la gente se sienta, que se conecta con mi energía, se sienta al otro lado de la mesa y ya está. Ya se conectó con mi energía y ya voy a sentir cosas, ya voy a percibir. Entonces, aprender a escuchar eso, donde automáticamente, y no es una cuestión de simplemente visual, ¿sí? De decir a esta persona que no sé, la veo medio despeinada y ya me parece que me genera rechazo. No, no es eso. No, no es un prejuicio desde ese lugar. ¿Sí? Porque a veces alguien puede venir todo muy... y siento que mi energía hace como... Y bueno, hay algo que me está transmitiendo esa persona. ¿Sí? O al contrario, me siento súper cómoda, quiero contarle mi vida. ¿No? Como esas pequeñas señales nos hablan de que hay algo que estoy percibiendo. Y aprender a escuchar eso, a prestarle atención. En un principio no tenemos que, y esta es la parte difícil, no tenemos que sacar conclusiones. Nosotros estamos entrenados mentalmente para, si pienso en algo, eso que pienso, ¿sí? esa hipótesis que formulo, me tiene que llevar sí o sí a una conclusión. Bueno, sí, con el tiempo, no automáticamente. Si yo siento algo, esa emoción que me está generando no necesariamente me está diciendo la verdad. ¿Sí? La voy a tener en cuenta, pero tengo que aprender a escuchar porque esas emociones, como decimos, están condicionadas por las creencias y están condicionadas por muchas cuestiones que me atraviesan inconscientemente que ni siquiera voy a poder plasmar. Porque a veces veo a alguien y me genera rechazo porque en mi memoria inconsciente me hace acordar a la primer novia de mi padre, que obviamente yo no la conocí, pero está guardada en la memoria inconsciente de mi ser. Entonces, es complejo y saltar a conclusiones rápidamente cuando nos estamos aprendiendo a escuchar no sirve. Lo que sirve es, siento, conecto, ¿sí? Le doy lugar a mi emoción. Obviamente, si yo veo a una persona una vez, la veo una segunda vez y me sigue generando lo mismo,
me tengo que prestar atención, me tengo que escuchar, está bueno decir, bueno, por las dudas me aparto, ¿sí? Yo ante la duda le hago caso a mis sensaciones, ¿sí? Después veré, obviamente nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar, ¿sí? Porque cuando no sabemos cómo lidiar con toda esta información subconsciente o inconsciente, claramente nos vamos a equivocar. Eso hay que tenerlo claro. Pero es mejor aprender a hacerlo que descartarlo por completo. Está bueno esto que decías, ¿no? Esto de entender que todas las interpretaciones que nosotros hacemos de eso que está sucediendo, lo que nos pasa con las personas y todo, está teñido por las creencias, está teñido por cómo venimos teniendo el día. Capaz que yo me levanto y tengo un día súper hermoso y divino y estoy en un estado de ánimo, en una emoción que es, ¿me entendés? Entonces claramente nosotros en coaching le decimos que las emociones son predisposiciones para la acción, o sea, obviamente yo voy a estar parado desde otro lado y me voy a tomar las cosas desde otra perspectiva, las voy a ver, ¿no? Por eso es súper importante esto de hacerme una pregunta y sostenerla en un tiempo. No dejarla ahí, de tener esos momentos y esos ratos con nosotros mismos, de tomarse un ratito para conectar con cosas, eso que decía, no sé, el tema del color, ¿me gusta o no me gusta? Bueno, a ver, va un paso más allá, o sea, conectate, fíjate qué te pasa con tu casa de color toda rosa, viste que por ahí es algo que date la posibilidad de, no sé, mirar en Pinterest casas de otros colores. Estamos hablando de algo muy básico, pero que replantearte esto porque también está esto de que ahora soy así, pero puedo cambiar, o sea, mis gustos van cambiando a medida que yo voy cambiando. Entonces capaz que me quedó esto de estereotipado de que sí, porque toda la vida me gustó el rosa, entonces me tiene que seguir gustando el rosa, entonces me obligo a que me guste el rosa y me satura entrar a mi casa y que sea todo de color rosa, pero bueno, yo dije que me gusta el rosa. No puedo dejar de tener todo rosa, pero miro en Pinterest y me encantan las casas de color verde. Y estamos dando ejemplos pero muy básicos. Obviamente con eso después aprender a conectar con algo así y replantearme las cosas, que tampoco puedo estar todo el tiempo replanteándome todo, porque si no llega un momento también que nos saturamos, pero si hay cosas importantes que quiero realmente saber si para ahí quiero ir o no, entonces para mí se necesita de un tiempo y de una reflexión, de un momento con nosotros solos, o en estos momentos que yo decía de terapia, ¿no? Donde me tome ese momento, ese ratito, y me comprometo con eso, que esa pregunta vendría a ser que quiero responderme, o sea, ¿realmente quiero ir para acá o no? ¿O no quiero ir para acá? Y es re importante lo que decís, básicamente es darnos un momento para nosotros. ¿Cómo aprendo a escucharme si no tengo tiempo para mí? No hay forma. O sea, esto es como, vamos a dar un paso más atrás. O sea, necesito un tiempo. No hace falta que sea todos los días, una hora, porque es un montón de tiempo, pero por lo menos una hora a la semana de sentarme, conectar conmigo, hacer algo, ya sea meditar, terapia, lo que fuera. Para mí, los espacios de soledad no son negociables. ¿Sí? O sea, yo puedo hablar con quien sea y hacer una terapia con quien sea, pero si no me doy un tiempo para mí sola, conmigo, para conectar, no es suficiente. Para mí eso no es negociable, pero bueno, es algo personal. Y en esto que estabas diciendo, me acordé de una frase que me decían hace mucho tiempo, y dije, no sos un árbol, si no te gusta dónde estás, móvete. Y, y para mí esto es como clave, porque uno muchas veces se aferra, como decías vos, ¿no?
a la identificación de, ay, a mí me gusta el color rosa y todos me conocen porque soy la chica de rosa. Lo que pasa ¿sí? es que pasa eso también, es que después, ¿quién soy si no soy la chica rosa? Ahí es donde está el tema. Entonces, por eso no es algo fácil de hacer, porque es como que yo me identifico con eso, creo toda una vida, toda una identidad en base a eso, ¿y quién soy ahora? Yo podría decirte, puede ser quien quiera ser, lo que pasa es que todo eso requiere de todo un proceso y un trabajo. Por supuesto, sí, no. Y no creo que haya que hacerlo todo junto, además. No. O sea, el aprender a escucharnos también implica como una deconstrucción interna, ¿sí? De justamente, es la torre en el tarot, ¿no? O sea, es romper un montón de estructuras que nos venían sosteniendo y que ya no lo hacen más, y dejarlas a un lado y construir algo diferente, ¿no? Eso que estaba antes ya no va más. ¿Qué viene ahora? Y esa pregunta es una pregunta que no se responde con facilidad, ¿sí? Y que tiene, como decís vos, muchas capas, muchas, una cantidad de capas que implica, bueno, primero, ¿qué quiero ser? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace bien ahora? ¿Qué me hacía bien antes y que ya no? O sea, viene como con muchas preguntitas asociadas para poder hacer ese proceso. Pero aprender a escucharse requiere, primero que nada, esa disposición, ese espacio para decir, bueno, me voy a dar la oportunidad de conocerme, ¿sí? Como de enamorarse de uno mismo también, ¿no? Porque pienso eso, cuánta energía dedicamos a conocer a un otro cuando empezamos una relación de pareja, de amistad, de lo que sea, cuánta energía ponemos a conocer a esa persona. Ni Nos hablar de interesa. las cosas que hacemos, tipo, le voy a hacer las galletitas estas porque le gusta y Ah, porque viene cansado y no sé qué, o cansada, ¿me entendés? Entonces, como que voy a hacer esto. exacto. Y nos damos ese mismo autoamor, porque no lo hacemos muchas veces. ¿Sí? Estamos tan abocadas a mirar afuera, ¿no? Como decía antes, que no miramos que también necesitamos nosotros. Y después, cuando eso sucede, nos pasamos para el otro lado. Tengo consultantes que vienen y me dicen, porque mi pareja no me quiere, ¿no? No es que no te quiera, pero está acostumbrado, porque por 20 años le has dado todo y no le has pedido nada. Y ahora que se te ocurre pedirle algo, no sabe cómo dártelo, porque es como un cambio de la configuración del personaje, le digo yo. Es como que, ¿con quién estoy? ¿Sí? Porque a veces es muy cómodo a veces en un vínculo, decir, ay, recibo, y siento que mi presencia es suficiente para el Bueno, otro. pero también es muy cómodo en un vínculo hacer, porque ahí yo tengo el control. Entonces, depende, o sea, la comodidad de este espacio conocido habla de lo que justamente me sale más fácil o me da satisfacción, que obviamente tiene, como hablábamos el otro día, sus costos y beneficios. Pero también vos estás parada desde ahí, controlando la situación, Sí. ¿me entendés? Entonces cada uno en una relación se da esto, cada uno habita un espacio también en base a lo que el otro va permitiendo y no permitiendo, ¿no? Entonces se empieza como a crear eso. Y el tema es ese, cuando cambia drásticamente ese equilibrio de poder en la relación, porque es un equilibrio de poder, generalmente se le pide al otro que haga, como que cambie de roles. Es decir, ahora yo quiero recibir y vos dame. Y el otro no sabe. Y nosotros tampoco sabemos, ¿eh? O sea, cuando somos la persona que da, la persona se puede agotar, pero aprender a contenerse es todo un desafío. Bueno, podemos hablar de pareja en algún momento, también es como, no es fácil. Los vínculos son todo una complejidad. Pero bueno, a ver, obviamente,
este cambio que yo voy a hacer, esta escucha que yo voy a hacer, esto que decías, estos espacios de soledad en conexión, ¿no? Porque vos lo dijiste, que quede bien claro, no es me quedo sola conmigo misma mirando TikTok, no. Espacios de soledad en conexión, donde haga algo que me empiece yo a dar ese espacio para escuchar, ¿sí? Y bueno, va a haber una transformación en mí y claramente la va a haber en mi exterior con mis vínculos, todos, ¿sí? Todos. Yo siempre digo, es cuestión de conversar, o sea, las conversaciones, lo importante que son. Pero bueno, esto es como un paso más allá. Acá estamos en la etapa de descubrir, de sacarle la manta, a ver a quién realmente estoy siendo hoy, qué quiero cambiar, qué quiero conservar, porque siempre conservamos algo. Y después tener en cuenta que lo que no escuchamos en susurros termina llamándonos la atención porque lo gritamos. A ver, hay un momento en donde si yo me digo de una manera, de otra, terminan apareciendo un montón de cosas, como en mi caso particular, no hablo de otros, ansiedad, ataques de pánico, llamadas de atención mucho más grandes por no haberme escuchado en su momento. ¿Está mal? No, no está mal. Es lo que pude hacer con lo que tenía en ese momento. ¿Sí? Y gracias, entre comillas, ese ataque de pánico, porque no es agradable, ¿sí? Pude dar un volantazo. Entonces, lo que no escuchamos en susurros, lo terminamos escuchando a los gritos. Yo creo que es cada vez más fuerte nuestra llamada de atención a nosotros mismos de decir, por acá, no, te dije que no. Yo me acuerdo que mi ataque de pánico fue en una meditación, Totalmente. o sea, literal. Tuve muchos años sin poder meditar, es más, hoy todavía me genera como un tema el poder meditar. Meditaba un montón, me encantaba, y bueno, claro, en ese silencio, fue, bueno, ahora te lo voy a gritar. Qué peor Claro, la momento, o sea, o ebullición. mejor, no lo sé, pero fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque estuve muchos años sin escucharme. Cuando yo abrí la canilla, salió todo junto. Fue como, ahora sí, bueno. No sé si es la manera, no la manera. Es como yo encontré la manera. Yo digo que muchas veces nos vamos armando los escenarios para que eso aparezca, salga, flore y grite, ¿entendés? A veces no hace falta gritar, pero bueno, como esta escucharnos, ¿no? Por eso Claro, yo digo que esto de ir armando los espacios está bueno para que después no sea, pero bueno, si no puedo, no puedo, porque también puede ser que no es me que, salga. a ver, y acá está bueno esto que decís, porque yo quiero romper como también un poco un mito ahí que hay de la conexión espiritual o del conocimiento, autoconocimiento, de que si uno se autoconoce, va a estar todo bien. No, A mí me solamente pasó tener más después, herramientas tal cual, a mí me para pasó de lidiar después con de la haber hecho la situación. carrera de coaching, ¿eh? Yo hice la carrera de coaching, hice un trabajo en mí que yo siempre digo que volví a nacer, porque me parí a mí misma, que no sé si está bien visto o mal visto, no me importa, es mi sensación, pero siento que renací. Y está bien, fue en pandemia, 2020, yo justo cumplía 40, fue como generalizado, ¿no? Pero bueno, yo venía de hacer un trabajo en mí misma, de haberme escuchado y todo, de entender que está bueno y que es una prioridad. Y sin embargo no me salía, no me salió, ahí me di cuenta que no me estaba saliendo, que me había ido por otro lado. Y muchas veces no me sale, por eso también esto de bajar las expectativas, bajar la exigencia con nosotros mismos, de pensar que si yo no me siento todas las mañanas a escucharme, ¿me entendés? Está mal. Ahora, por ejemplo, estoy con el tema del celular. Creo que tiene que ver con esto de escucharme, de parar, de bajar un cambio, de dejar el celular. Pero ¿qué hago cuando dejo el celular? Porque algo necesito hacer. O sea, es como no puedo estar quieta. No puedo, todavía no, en esta instancia no puedo evitar el silencio y la quietud de pasar de venir a 200 kilómetros por hora a ir a 20 o a 0. O sea, es como no, ¿me entendés? No, todavía no lo puedo evitar ese espacio. Entonces, ¿qué hice? Me compré cosas analógicas. Viste que se usa un montón ahora esto de esos que vas pegando los diamantitos. Los diamantitos, sí, Sí, están buenísimos. bueno, me compré ese. Eh,
empecé de vuelta con esto de pintar, viste, que no sé, hay 1.000 millones de libros y cosas que en un momento se habían puesto muy de moda, bueno, cosas que tengo en casa, entonces como eso, bueno, lo hice todavía, no encontré el momento, o sea, sé que voy encaminada a eso, sé que quiero crearme ese espacio y todavía no me sale, entonces por eso digo, ¿para qué va a ser ese espacio? Yo creo que es un espacio para escucharme a mí misma, un espacio para estar y habitar conmigo. Y bueno, veremos qué pasa. No es muchas veces un espacio cómodo, es un espacio incómodo, porque escucharnos, a ver, estar en terapia, en coaching, ese confrontar que aparece ahí y eso que escuchás del otro lado, no es lindo muchas veces. Yo creo que la mayoría de las veces es feo porque te das cuenta de, uy, no me estoy priorizando. Por eso yo nunca digo, ay, no me estoy priorizando y soy coach. No tiene nada que ver. O sea, uno puede tener todas las herramientas del mundo, puede seguir estudiando, haciendo 1.000 millones de cosas, pero cuando tenés que poner en práctica con vos mismo, ahí es donde se ponen en juego todas las cosas. Y no sale a la perfección, y por lo menos yo hablo en mi caso, siempre, porque no nos olvidemos que esto es una conversación que estamos teniendo, ni sale a la primera. Sí, yo creo que hay algo que habíamos dicho en su momento y es esto de seguir haciendo. Me vuelvo a sentar, vuelvo a conectar conmigo, vuelvo a crear ese espacio una vez más, a ver qué sale ahora, a ver cómo me va ahora, ¿sí? A ver qué me está pasando ahora, porque puedo haber conectado en algún momento y haber hecho un súper cambio conmigo mismo o conmigo misma y ahora me siento otra vez en un espacio en el que necesito de vuelta volver a conversar con alguien o volver a crear ese espacio, volver a escucharme, volver a... Yo creo que es como a redefinirme, ¿no? Como, bueno, a ver quién estoy siendo ahora, para eso necesitamos escucharnos, y después recién pensar en qué quiero en un futuro. Sí, sin dudas. Y ahí también entra esta cuestión de ser amables con nosotros. ¿Sí? Hay que ser un poco despiadados también, porque yo creo que, o por lo menos a mí me sirve mucho cuando me hago esas preguntas duras, difíciles, cuando alguien me las hace, me sirve, pero cuando yo me las puedo hacer a mí misma, es como que ahí se abre el campo totalmente. Pero ser amables también, de decir, bueno, hasta acá puedo hoy. ¿Sí? Yo con esto de dejar el celular que decís vos, yo ahora leo en digital, o sea que leo en el celular, pero leo, entonces es como que todas las demás aplicaciones están como, nada, fuera, y solamente me centro en eso, y me ayuda a ir volviendo, y obviamente lo analógico para mí es fundamental. Estamos en una etapa en la cual vivimos muy en el mundo digital, y dejamos de lado esas cosas que, esto es algo que me gustó mucho cuando estábamos llevando a los niños a pedagogía Waldorf en el jardín, y entonces ellos decían, lo que es la costura, el tejido, todo este tipo de cosas que le llaman labores, ¿sí? Son cosas que ejercitan la voluntad. Y realmente lo hacen, ¿sí? Pero claro, darse ese espacio para ejercitar la voluntad de hacer. Y a veces uno se puede poner media hora con eso, y yo me pongo media hora con un muñequito de Bellona, así como con Ay, la sí, que aguja y las todo, amo. El otro día vimos unas con Baro y dijimos como las de Tami. y entonces me pongo con eso, y empiezan a caer en mi mente, a acomodarse cosas que capaz que las estoy pensando en una meditación, o me abro registros y me dicen el mensaje, pero no lo entiendo, no lo dejo de cantar en el cuerpo. En cambio, haciendo una actividad que sea corporal, que sea como de movimiento, analógica, como dijiste, ahí termina de enraizar. Y esto también es súper importante, por eso antes decía lo de escuchar el cuerpo. Necesitamos conectar con el cuerpo. Si no conectamos con nuestro cuerpo y no sabemos
cómo se siente cuando entramos a un lugar, cuando entramos en otro, cuando estamos en nosotros mismos, cuando estamos solos, cuando estamos con los demás, con las personas que más queremos, etcétera, no estamos habitando este mundo siquiera. Estamos viviendo una vida virtual, una vida en la cabeza, una vida en otro plano, pero no acá. Y estamos acá. Si no, estamos desperdiciando el tiempo que es bastante limitado. Así que, bueno. Una aclaración, porque por ahí eso sonó, o sea, muy de conversación de Taminati. Maru es mi hija, porque el otro día fuimos a una feria con Maru, mi hija, y vimos unos muñequitos de vellones, ¿no, Tami? Sí. Bueno, que Tami hace, que son hermosos, que algún día si querés podemos tener uno para que vean, pues seguramente Dale, la próxima los traigo. Dale. Y le digo a Mariela, mirá, hija, le digo, los mismos que hace Tami, eran unas haditas hermosas. Y bueno, quería hacer esa aclaración porque ahí es donde se ve cuando uno está totalmente charlando, ¿sí? Pero bueno, si no queda como que no son parte, ¿entendés? Entonces, bueno, como para incluirlos también en esta conversación. El tema de la lectura, quiero hacer una aclaración con eso. A mí la lectura me ha salvado la vida, digo yo. Yo creo que ese mundo que vos te imaginás, no sé, creo que no tiene mucha, no sé a veces cómo explicar lo que pasa leyendo. Yo soy de leer mucho, este fin de semana me leí un libro, o sea, me los descargo, estoy leyendo mucho en digital hoy, porque bueno, por un tema mucho más económico, sí. Y aparte me caliento, quiero el libro y lo tengo, también me pasa eso. Lo empecé el viernes y ¿cómo es? El domingo al mediodía lo había terminado, o sea que es algo que es siempre, o sea, siempre que mi cabeza está, es como voy ahí. Lo que yo estaba intentando es buscar algo nuevo, por eso digo, capaz que no me funciona, no sé, está muy de moda esto de los diamantitos. Digo, bueno, vamos a probarlo. La verdad que no lo sé. Sé que está de moda y que hay mucha gente haciéndolo y dije, bueno, vamos a probar a ver qué pasa con esto si realmente te relaja. Qué sé yo tengo gato, capaz termino más estresada. Ya contaré mi experiencia con el tema, pero bueno, nada, hacer esas dos aclaraciones. Creo que dimos como varios tips o cosas que podemos hacer para conectar. Primero es desconectar del celular. Sí, o sea, acaso me digas, bueno, voy a leer o lo voy a usar para hacer una meditación o algo así, pero empezar a desconectar de las redes sociales, porque ahí hay todo un estereotipo armado y un montón de cosas. No es que lo apagues, que no lo tengas ni nada, sino empezaras a sumar otras cosas y no estar 100% solamente con el celular, porque no creo que sea lo más recomendable si estás en este camino de querer escucharte, ¿no? O sea, justamente, no digo que esté mal, vuelvo sobre lo mismo, o sea, está bueno, es una distracción y que a veces es necesaria, pero bueno, si querés esto, por ese lado, no lo vas a encontrar. Entonces, por ahí empezar a meter... Sí, algo que, perdón que te interrumpa, no, dale. pero me sirve a mí también, yo me pongo temporizador, yo me pongo temporizador para todo. Entonces, para no irme leyendo, porque yo soy capaz de empezar un libro y hasta que no lo termino, no lo dejo, o hasta que me velen los ojos. El sábado me dormí a las 5 de la mañana, me dormí el sábado. Yo me leí una saga de 8 libros en 2 meses. O sea, tengo un problema. Sí, yo también tengo. Mariela me dice que tengo una adicción. Claro, o sea, digo, todo puede ser malo, gente. Leer es muy bueno, pero no así. Cómo lo hagamos, claro, es importante. Entonces yo me pongo temporizadores para que no se me vaya el tiempo, porque me sumerjo mucho cuando hago algo. Entonces, bueno, me pongo el temporizador para leer tanto tiempo. También para entrar a redes sociales, digo, bueno, me voy a dedicar un rato a redes sociales, a mirar, a ver, a actualizar lo que fuera, o simplemente a distraerme, me pongo un temporizador y lo hago porque a mí me sirve eso, para esas actividades que se me da el tiempo haciéndolas y están destinadas, además, sí, que te atrapan, a esto, claro, es como que bueno, me sirve como decir, bueno, no, ponete este tiempo y es lo que tenés.
y después Yo no ponete. soy contra del celular, o sea, yo no estoy en contra de la tecnología. Yo creo que todo en un buen equilibrio, cosa que es lo más difícil de encontrar. Está bien, o sea, la tecnología sirve para un montón de cosas. Hay momentos en los que yo no quiero pensar nada y no puedo ni leer porque no, estoy saturadísima. Me meto en TikTok y listo, ya está. No sé si me baja la ansiedad porque me estoy dando cuenta que no. Bueno, vengo haciendo todo un trabajo conmigo misma de entender, a ver, che, sí o no. El otro día estaba así, dije, estábamos con Mati y María, le digo, no, o sea, no puedes, me di cuenta del ting, 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 en automático, no terminaba los videos, nada, dije, no, basta, listo, lo apago. Creo que fue, no me acuerdo qué día fue, pero bueno, fue en esta semana. O sea, en esta semana fue especial para mí, sucedieron cosas en cuanto a mi salud, nada grave, pero que me hicieron llamar la atención, siempre va por ahí, yo me llamo la atención por ahí, siempre. Y me replanteé un montón de cosas y en un momento me di cuenta que estaba tiki, 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 tiki. Y yo como para ir cerrando el tema, es un tema que me encanta, a las dos nos encanta, porque bueno, es como el kit de la cuestión, pero como para ir cerrando, porque a veces ya estamos en hora. Yo siempre digo que en realidad es esto de, repito mucho esta frase de que el primer paso es darse cuenta. Y creo que acá viene como esto de tener esa intención, esas ganas de escucharnos, va a sumar a que nos demos cuenta. ¿De qué? De lo que aparezca. Muchas veces estamos buscando una cosa y por ahí encontramos otra, buscando una respuesta y encontramos otra cosa, pero bueno, cada uno después irá viendo. Y algo que a mí me pasa, que yo sola no puedo. Y yo pido ayuda. Muchas veces, la mayoría de las veces, sola no me sale. No es lo más fácil. A mí me sale más fácil escuchar al otro, sentarme con el otro. Esto que decías vos antes, Tami, que a vos te sale más fácil, porque no sé cuál es la palabra, no sé si es fácil, pero bueno, como esto de escucharte a mí no me sale. Entonces yo sé que ahí tengo un tema, porque aparte si no me escucho después sabemos cómo termina, entonces pido ayuda porque no es lo que más fácil me salga. Pero de eso se trata, justamente de aprender a escucharse, o como decía yo al principio, de reconocerse de tal manera que nos podamos dar cuenta. Cuando estoy teniendo una ansiedad que va creciendo, pedir ayuda. Yo en mi caso, mi detonante que me hace darme cuenta de que no me estoy escuchando es que me enojo, empiezo a enojarme, me enojo con todo lo que hay alrededor y reacciono mal, respondo mal, ¿sí? Entonces es como que esa es una reacción mía del no me estoy escuchando. Entonces necesito volver a mi eje, volver a decir y empezar a preguntarme, a ver, realmente, ¿qué te está enojando? A ver, vamos a dejar de gritarle a todo el mundo y ¿qué te está enojando? ¿Sí? ¿De qué estás enojada realmente? ¿Sí? Y cuando empiezo a hacerme esa pregunta, empiezo a ordenarme. Pero esto lleva su tiempo. O sea, acá estamos yendo de nuevo como a lo sutil de cómo yo me doy cuenta con relativa rapidez, ¿sí? Que no es rápido. A ver, capaz la gente estuvo alrededor mío soportando mi mal humor una semana o más. Y yo no me di cuenta hasta que en algún momento alguien dice, bueno, cálmate, o no, Bueno, no ves, tenés a que mí, reaccionar de esa claro, manera. a mí Y me entonces sirve yo digo, eso. ok, sí, pero es una devolución. A veces simplemente me doy cuenta sola, decir, ¿por qué le contesté así a Mile? ¿No? O sea, pobre Mile, Mile, mi hija, para seguir hablando de nuestras hijas. O sea, y ahí es donde uno, bueno, empieza a conectar. Pero no es rápido de resolver esto, ni venimos con ese conocimiento de cómo yo reacciono automáticamente instalado, ¿sí? Porque lo que yo decía al principio, yo sé desde chica cuando algo no va, lo siento rápido, ¿sí? O sea, a tal punto de que, esto lo cuento así, pero es lo último que digo, mi mamá, cuando yo era chica me llevaba, pero tenía que hablar con alguien o tener, me llevaba con ella y me decía, quiero que vengas y veas qué te parece esta persona. O sea, a ese nivel de radar
energético, porque yo iba y le decía, no, o está bien. Era como, estoy hablando que yo tenía 8, 9 años, si bien hoy lo veo como que era un montón para pedirle a una niña, de todas maneras, era como una forma, ella sabía que si a mí no me gustaba alguien era porque algo mal había, ¿sí? Entonces, a ese nivel de que no me costaba, ¿sí? Después cuando lo hice consciente, tuve que aprender muchas cosas, porque obviamente yo hoy trabajo con mucha gente y no todas esas personas me resuenan o me caen bien o nada, no tienen por qué, pero yo hoy entiendo que lo primero que yo percibo de las personas son sus problemas, ¿sí? Entonces, claramente, a ver cosas que me muevan. Entonces no lo juzgo como, ay, está bien o está mal, es bueno o es malo. Es simplemente una persona que trae sus temas, ¿sí? Y que necesita justamente pedir ayuda, como vos decías. Y nada más que eso. Para mí es de esa manera. O sea, mutó ese radar a otra cosa en este momento. Pero bueno, fue evolucionando conforme yo cambié también, ¿no? Ujú. Ahora sí, no digo más nada. No, yo tampoco, tengo un montón de cosas que se me ocurrió esto de estar bien, estar mal, pero no, vamos a dejarlo para la próxima porque si no, no nos van a escuchar, es mucho. Igual está bueno que nos escuchan mientras, no sé, a mí me pasa que yo me pongo a hacer cosas y escucho, me pongo Sí, algo sí, para escuchar. obviamente. A ver, Y ojalá tomen lo pudieran que les sirva. sentarse, escucharlo, frenarlo, escribir, hacer una reflexión. Podríamos dejar eso, ¿no? Que cada uno reflexione, que se haga una pregunta, Está que bueno, pueda hacer me gusta. una reflexión acerca de ese tema, que siempre hay un tema que tenemos que nos está dando vuelta en la cabeza, y estar más atento o atenta a esa situación que te genera y todo, ¿no? Como preguntarte en distintos momentos del día y de distintos días qué decisión tomaría o qué me pasa ahora si pienso en eso. Y después en otro momento del día pensar lo mismo. Bueno, ¿y ahora? Sí, porque esto que decíamos, que a veces estar teñido por esto de cómo yo me siento en ese momento, tomaría una decisión u otra. Entonces por ahí ponerse alguna alarmita o algo para tener ese ratito en distintos momentos del día y Está distintos bueno. días y reflexionar acerca de eso que hoy se están preguntando y que necesitan escucharse y que esa voz aparezca y tomarse ese ratito de reflexionar, una hoja, Sí. un Y lápiz si, y... y si se trata de tomar decisiones, tal vez hasta darle, si podemos, unos 3 días de reflexión está bueno, como para justamente ir transitando todos los picos emocionales que podemos llegar a tener respecto a eso. Bueno, con A respecto a veces eso no, a veces también, claro. no, sí, a veces la decisión la tengo que tomar en el momento porque es como yo, tío, se me está pidiendo fuego la cocina, no voy a pensar a ver qué es mejor si esto... Por supuesto. No, bueno, pero muchas veces pasa, se me está pidiendo fuego todo y no, bueno, esperamos un cachito, no. Pero por ahí con respecto al tomar decisiones también, esto, anotar costos y beneficios. Sentarme hoy, anotar cuáles son sus costos y beneficios, si voy por este lado o si voy por este lado. Y en otro momento distinto, en donde yo esté, o sea, dejar pasar 3, 4 días y volver a preguntarme lo mismo, sin mirar los costos y beneficios anteriores. ¿Cuáles son los costos y beneficios que veo hoy si voy por este lado o por este lado? Y así, y por ahí una tercera vez, y después sí, volvemos a lo mismo, si tuviéramos el tiempo para tomar esa decisión así, está bueno para escucharnos y después ver esas 3 opciones que tenemos, esas 3 reflexiones que hicimos, y decidir sobre eso, ¿no? Me encantó. Así que con eso nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Así es. Buena semana. Chau, chau.